Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche, neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo en este mes de agosto ya, vamos a cumplir 5 meses del día 16 de agosto, nos falta solamente 9 días, y en estos 5 meses, estos 150 días, hemos vivido una pandemia que empezó el 16 de marzo y se ha convertido en un colapso manifestado por un malestar físico, socioeconómico y psicológico para 17 millones de habitantes. Aquí no se ha salvado nadie. El colapso físico ha sido producido por el problema de movilidad y aislamiento que impide a las personas su vida normal, evidente. Pero el encierro en las casas se ha traducido también en sedentarismo. Este sedentarismo, por supuesto, es visible a través de la obesidad y también es visible porque hay una falta de contacto humano. Hay cambio de actividades. También ha producido un cambio en la alimentación, inclusive en la relación con el sol, el aire, el agua, las personas, todo ese entorno tangible. Y al mismo tiempo, esto ha significado un deterioro cardiorrespiratorio, donde hay muchos enfermos que están encerrados y no tienen posibilidad de actividad física o de motivación para la actividad física. Esto les predispone a enfermedades agudas, a infecciones, a accidentes y a enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, depresión. En el aspecto psicológico, el mayor deterioro que estamos viviendo es nuestro estado de ánimo. En muchas personas existe ya una pérdida de lucidez de la inteligencia, que es esta capacidad de relacionarlo todo con todo. Debido a que existe ya una presión doméstica, pero hay también una presión de los medios, que crean zozobra, que crean inseguridad, que todo lo convierten en peligroso, hasta el perro y el gato. Y también hay una presión económica que se traduce en que la gente, a esa gran presión económica y a toda esta situación, lo que siente es impotencia. No sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Esta impotencia, esta incertidumbre, esta zozobria, se convierte en frustración, inclusive se convierte en violencia o en resignación a la violencia. Por ejemplo, la violencia intradomiciliaria se ha multiplicado y como consecuencia, increíblemente, también ha aumentado el tráfico humano. ¿Cómo es esto? Es que las mujeres en Ecuador, en América Latina y en gran parte del mundo, especialmente en los países pobres, son las más afectadas. Entonces escapan a la calle de sus casas y allá están esperándolas con todas las agallas abiertas para ser reclutadas e incluidas en ese submundo del tráfico sexual. El tráfico de mujeres y niñas son el 70% del tráfico humano en Ecuador y en América Latina, y ahora se ha convertido también en pandemia. Como consecuencia, las relaciones intradomiciliarias viven cambios, por ejemplo. Y estos cambios son también cambios culturales, hay cambios de las relaciones interculturales. Hay cambio en las relaciones religiosas inclusive. Hay cambios en las relaciones laborales e interpersonales. Estamos viviendo lo que se llama la adaptación a la economía y psicología electrónica, que traduce el trabajo, las compras, las ventas por internet y todo en gestión a través de medios electrónicos.
el comercio y los servicios se hacen por internet, la educación también, la salud, la psicología, las compras y ventas, la entrega a domicilio está en auge, las comunicaciones se han vuelto continuas e interminables gracias a las redes sociales, a la presencia de opciones de información nacional e internacional por los cables satelitales, por la televisión satelital, y este se ha convertido en el mejor mecanismo de vencer el terrible aislamiento, la zozobra, porque hay informaciones científicas, hay informaciones económicas, se sabe lo que pasa aquí y allá, y eso ayuda a salir de la zozobra, y al mismo tiempo ayuda a confrontar esta crisis global y esta crisis social que ya depende no solamente de la pandemia, sino también en el caso de Ecuador del mal gobierno, y este mal gobierno ha generado una crisis económica y social. En Estados Unidos esta crisis, la crisis social estamos hablando, se ha traducido en protestas. Estas protestas son sobre todo contra el racismo. En América Latina, en cambio, las protestas, al igual que en Ecuador, son sobre todo contra el machismo. Pero el gran cambio generado es global. El mundo vive un problema. La oferta de todo, mano de obra, comida, todo, es mayor que la demanda. Y este es el origen de la actual depresión económica global. Los grandes cambios ya se están produciendo en Ecuador y en el mundo, y son generados por un brusco colapso fundamentalmente del transporte, de la movilidad y de la economía global. Este cambio afecta sobre todo a las relaciones personales. Si por ejemplo hablamos de la economía electrónica, esta se abre bruscamente paso y el intercambio ahora tiene otras vías. El abastecimiento y la escasez son prácticamente conocidas y percibidas antes de que ocurran gracias a al sistema de conexiones de internet. Las consecuencias sociales más evidente y visible que hemos visto en las calles y donde estamos andando es la quiebra de pequeñas y medianas empresas, el fin de pequeños empresarios, medianos empresarios, el desempleo por donde quiera y, como hemos dicho, una brusca caída de la demanda en todo. En el caso de Ecuador, la crisis social se encuentra agravada, por supuesto, por este mal gobierno que tenemos. Se produce una crisis de confianza, porque eso fue el origen de esta crisis ecuatoriana. No es solamente una crisis económica, es una crisis de confianza. Cuando el presidente subió, vino con un plan de gobierno, tenía una línea política que ya venía corriendo 10 años atrás, y tenía una opinión sobre su predecesor y su gobierno y el gobierno anterior que era magnífica. Lo calificaba a Rafael Correa Lenín Moreno de ser el mejor presidente del mundo, de la historia de Ecuador. Pero curiosamente, al día siguiente, cambia todo su discurso. Echa el plan de gobierno a la basura y se junta con la oposición fundamentalmente para destruir a Rafael Correa y al legado de los 10 años de gobierno en los que él también participó como vicepresidente en el 60% del tiempo, es decir, 6 años. Este desconcierto generó crisis de confianza en el presidente, en el gobierno y
para ganarse amigos, enemigos de Correa, ha ofrecido bases militares norteamericanas, ha entregado a Julian Assange, ha apresado a Jorge Glass y ha continuado con una enorme y voluminosa venganza política de toda la derecha que tenía contra Correa, y él los ha empujado, pero además ha jugado con las compras públicas, los créditos, sean nacionales en los bancos y los internacionales que ha dado el gobierno, se lo ha repartido como botín, al igual que se ha repartido los bonos. Cogió y vendió bonos del Ecuador, pagando intereses sobre el 9%, cuando los países vecinos ofrecían bonos de cada país a menos del 5% de interés anual. Pero se volvió loco, y para que le compren y tener plata en mano, para entregársela a los ricos y para repartirse entre sus compinches, vendió al Ecuador para las futuras generaciones abonos al 9%. Hoy, asustado cuando le toca pagar ya los bonos que había rematado para conseguir capital y dinero, diciendo que Correa no le había dejado la mesa servida, no le había dejado nada, ha vuelto a reunir a los tenedores de bonos y les ha dicho: no puedo pagar, mejor ¿por qué no le compran al gobierno que viene? Así que ha diferido el pago al gobierno que viene y lo ha hecho a una tasa más o menos igual a la que tienen los países vecinos. El asunto es que cogió esa plata de los bonos y nadie sabe dónde diablos está ese dinero. No hay obras, no hay trabajo, no hay empleados públicos, no hay inversión. ¿Dónde diablos fue a parar la plata de la deuda con la que estamos empeñados por los próximos años, nuestra generación y las generaciones subsiguientes? Hizo un festín con los hospitales, pues recordemos eso. Y lo hizo porque jamás sospechó que iba a llegar una pandemia. Por supuesto, los hospitales festinados no sirvieron para nada, se volvieron en focos de contagio, y a eso le sumó que hizo un festín de las compras públicas. Las mascarillas, la indumentaria, los equipos para atender las emergencias, los equipos de las unidades de cuidados intensivos, todo fue un festín. Hasta los ladrones que habían beneficiado con ese festín procuraron escaparse en una avioneta que cayó allá en el Perú, con este Salcedo, que está detenido ahora en Quito y que no quieren que abra la boca por nada del mundo, y tampoco quiere que abra la boca Dalao Caram, que ya amenaza al gobierno de que lo va a hundir por haberse metido a perseguir a sus hijos. Todos tienen una cola de paja y se acercan al fuego. Al momento, los ecuatorianos estamos viviendo la preparación, somos testigos oculares de la preparación de un fraude electoral. Este fraude electoral ya lo vemos seguido de un golpe de Estado y una represión para evitar el retorno de Rafael Correa. Es que este es un manual de la Casa Blanca utilizado ya en Brasil, en Bolivia. En tanto, en Ecuador, la economía se perfila junto con la de Venezuela y Argentina como las más críticas de América Latina, multiplicada porque el problema del dólar a nosotros ahora sí nos cogió en frío, como se dice, pero además la caída del precio del petróleo y las medidas que el Fondo Monetario aplicó en Ecuador, como la reducción del tamaño del Estado. Imagínense ustedes cómo influyó esto de la reducción del tamaño del Estado. El gobierno de Lenín Moreno cogió y mandó a la calle a un montón de personas, empleados públicos. Estamos hablando de miles. Y estos comenzaron a inundar las calles porque tenían que vivir de algo. Y se volvieron muchos de ellos informales, porque no les quedaba otra alternativa.
Cuando llega la pandemia encuentra en Estados Unidos, al igual que en América Latina, que los informales son la presa predilecta. Es así como las medidas económicas y el empobrecimiento de la población hicieron que la pandemia en el Ecuador se vuelva catastrófica. Esta situación en Bolivia, en Chile, también se manifestaron. Y en Brasil son la gente que pasó de la pobreza, de la riqueza a la pobreza, o la gente que vivía en la pobreza, las que han sido las mayores víctimas. Y basta con pensar que en Brasil, mientras que Lula sacó casi más de 50 millones de personas de la pobreza, este gobierno las devolvió a la pobreza. Se estima que unos 20 millones, el gobierno de Bolsonaro. En Perú la situación ha sido crítica, la pobreza ha sido una careta que se ha tenido que tapar por todos los medios, pintándole que Perú es un país que exporta oro, es el país del saqueo, desde la época de los españoles. Y en Chile, las protestas eran porque la clase media, que aparentemente era feliz y estaba bien pagada y todo, eran unos endeudados que realmente vivían lo que se llama la pobreza crónica, el endeudamiento interminable, y finalmente no tenían recursos. Esos fueron las víctimas más precisas, más buenas de esta pandemia. Pero, ¿a qué nos enfrentamos ahora? Estas elecciones son al mismo tiempo el detonante. Ecuador es una olla de presión a punto de estallar, que está esperando ese punto de quiebre, y ese punto de quiebre son las elecciones del 2021. En estas elecciones, si es que está escondida detrás de las elecciones la confrontación entre las Fuerzas Armadas, la Embajada norteamericana, el gobierno de los Estados Unidos, los ricos y la derecha por un lado, sumados a movimientos tradicionales como los indígenas y los profesores, los servidores públicos, menos ahora que han sido votados un montón, y menos indígenas que ahora están divididos, y menos trabajadores que ahora están en la calle, contra el correísmo que ha logrado sumar gente, con un montón de desocupados, con todos los becarios, con todos los estudiantes que ahora ya no tienen acceso a las universidades y que se ven que tienen que estudiar a distancia. Con todas las situaciones que estamos viviendo, Correa tiene, por un lado, una gran cantidad, y el gobierno, por otro lado, tiene un gran poder. El problema es que se van a chocar a los dos. Van directo al choque. Y en esas elecciones, en ese choque, si se llega a dar lo que se está queriendo dar, un fraude electoral y una dictadura, inmediatamente lo que va a haber es una sublevación, como se está dando en Bolivia, un levantamiento popular, un levantamiento de la gente, que será reprimida con sangre y fuego. Y si eso sucede, las cosas entrarán en una espiral, porque recordemos que Ecuador está al lado de Colombia y está al lado de Perú. Colombia y Perú tienen en la población un montón de gente armada. Esa gente armada, unos son guerrilleros, otros son narcotraficantes, otros son paramilitares, y otros son los que ya tienen las armas con el uniforme puesto, que son los policías militares, pero son países armados hasta los dientes, donde la población no tiene ningún problema en sacar la pistola y matarse. Lo mismo pasa en Perú. En Ecuador, eso no se ha dado. No tenemos una población armada, el ejército tiene la exclusividad del uso de la fuerza, pero si este ejército no reacciona a la situación y, primero, decide no someterse al Pentágono, no intervenir en las elecciones, no amparar un golpe de Estado, primera condición. Segundo, si este ejército
no sale a reprimir las protestas y llena de sangre el país, lo mismo que la policía. Tercero, si es que los INAH Papers y todo aquello que a todos nos queda y nos consta, todas estas triquiñuelas, estos negociados salen a brote, y estos negociados arrastran a toda la derecha aliada de Lenin Moreno, incluido a la embajada norteamericana. Entonces, ellos se sentirán en la impotencia de luchar contra una opinión pública, contra una opinión por internet, que se les viene encima. En esas condiciones, y suponiendo que no va a meter la mano la OEA, que no va a meter la mano el Consejo Nacional Electoral, que no va a meter la mano la Corte Suprema de Justicia, que no va a meter la mano el Ejército y la Policía, que no va a meter la mano potencia ni país extranjero, es posible que en Ecuador las elecciones sean una válvula de escape a esta situación crítica. Pero si eso no se da, Ecuador se prepara, lo mismo que muchos países de América Latina, a un estallido social. Muchas gracias.